Este es un programa especial de Televisión Martí. Yo creo que el Estado cubano hasta el final va a demostrar que su naturaleza es totalitaria. Orlando Luis Pardo Lazo es un bloguero independiente cubano que se ha propuesto vivir como ciudadano libre bajo un régimen totalitario. Es licenciado en bioquímica, graduado de la Universidad de La Habana. Escritor, editor y fotógrafo, autor de varios libros. De visita en Miami, como parte de una gira internacional, concedió una entrevista a Televisión Martí y en sus propias palabras habló sobre el derecho fundamental a la libre expresión, que en Cuba señala ha sido secuestrado por el gobierno. Eres editor de la revista Voces, eres autor de 2 blogs, eres muy activo en Twitter, la red social Twitter, y es una forma de informar y también de ser informado, ¿verdad? Las redes sociales, las nuevas tecnologías, ¿cómo han ayudado esta revolución, por llamarlo de alguna manera, tecnológica, a la sociedad independiente en Cuba? Bueno, ahí sí hay un antes y un después, yo creo, ¿no? Como mismo el periodismo independiente lo significó, como mismo los movimientos pacíficos lo significó, como mismo en algún momento la opción armada lo significó, como mismo los plantados en un momento lo significaron. O sea, ha habido un hito más dentro de la historia de la resistencia cubana al totalitarismo, ¿no? Más allá de signos ideológicos. Y por supuesto, o sea, el hecho de que el mundo pueda mirar dentro de Cuba marca un antes y un después. En Cuba, la historia de Cuba queda por escribir. En mi opinión, no se puede escribir. Eso hasta algunos filósofos pesimistamente alemanes lo decían. Hay cosas de las que no puede ser dicho. No hay cómo decirlo. Y la historia de Cuba se va a quedar ya con huecos negros para siempre por la naturaleza tal vez maligna de lo que ha ocurrido. El hombre no puede volver ahí o no encuentra cómo narrar eso. Lo rebasa, el mal lo rebasa al hombre. Pero aquí la lupa se ha magnificado. A veces esa abrumación, llega un momento que hay una sobresaturación de información. El Estado cubano ha aprendido a manipular esta información, es lo que se llama dictadura 2.0. Han creado casi más de 1000 blogs, nadie lo sabe, pero están ahí. Las etiquetas democracia, Ioannis Sánchez, cambios, etcétera, etcétera, están completamente copadas por el Estado cubano. Cuando uno trata de buscar, si no vas a la página específicamente que es, puede que termines en otras páginas. Las páginas digitales de Cuba crean la ilusión de un país donde ya cualquier tema puede ser debatido, donde sea raciales, sea de minorías, sea temas de discriminación sexual, y de repente cualquier extranjero de buena fe puede tener una idea de que efectivamente hay un antes y un después y que el Estado cubano forma parte de esa lógica transformativa, que está haciendo un esfuerzo por renovarse. Descreo de eso, aunque te repito, las propias personas oficialistas que están trabajando en esta falsa blogosfera, en esta falsa tuitosfera, que se dedica muchas veces a denigrar a los nuevos actores de la sociedad civil, ellos mismos se están transformando también. Están accediendo a un mundo que era desconocido para Cuba, ¿no? Así que hasta los represores o los cibersoldados, de alguna manera también van entendiendo la nueva lógica y se tienen que dar cuenta y de vez en cuando van desertando de esas filas. Tenemos el caso famoso de Eliezer Ávila, que dirigía la Operación Verdad, que era un término puramente orwelliano, ¿no? Sembrar la mentira desde la Operación Verdad. Eso lo dirigía Eliezer Ávila, ¿no? Y hoy por hoy es uno de los activistas, bueno, pues, más importantes que ha movido un poco el pensamiento cubano y es muy querido, ¿no? Y muy seguido por muchas personas, ¿no? Ahora, esa lupa es para afuera del mundo. Era importante que el mundo viera, era como una primera tendencia. Que Cuba ya sabemos que no vemos, que no respondemos, que hay apatía. Que el mundo vea al menos lo que nos pasó. ¿Qué opinas tú de las recientes reformas raúlistas? Bueno, las recientes reformas raúlistas coinciden casi que punto por punto, desde 2008 a la fecha, con los reclamos de la sociedad civil cubana. Algunas de ellas puestas en blanco y negro muy claramente en el proyecto Heredia, por ejemplo, que se lanza como una iniciativa de toda la oposición a partir del Movimiento Cristiano Liberación, precisamente liderado por Oswaldo Paya en 2007. Y ahí estaba todo, ¿no? El derecho a la información, que incluía el derecho al acceso a la telefonía móvil, que no teníamos en esa época, el derecho a la libertad de movimiento, que sería el último de los golpes estos por resolución que ha firmado Raúl, el derecho a la propiedad, a la venta y compra de casas, autos, y poder acceder a los hoteles cubanos dentro de la isla. Todo eso estaba ya reclamado muy en blanco y muy claramente en el proyecto Heredia, y es como si Raúl Castro y su equipo de asesores estuvieran leyendo estos documentos de la oposición y poco a poco tratar de cada uno de estos puntos quitarlo de la agenda de la oposición y decir, ya tienen esto, ya tienen derechos migratorios, ya tienen derechos de propiedad, ya tienen derecho de tener un negocio y crear una imagen. El Movimiento Cristiano Liberación lo llama cambio fraude, puede llamarse así,
crear una imagen de que todo se ha movido dentro de la isla para que nada se mueva. Entonces es un proceso, vamos a tantear los límites de este proceso, de ser posible entrando y saliendo de la isla, hablando tan alto como hemos estado hablando dentro de la isla y tan alto como que pretendemos seguir hablando fuera de la isla, contactando con las organizaciones, con las estructuras civiles de nuestro pueblo dentro y fuera de la isla y de otros pueblos. Es tantear los límites de esa supuesta reforma para ver si es una máscara o de verdad las convertimos un poquitico y forzamos al gobierno a que obedezca su propia ley y respete los derechos fundamentales del pueblo cubano. Ahora, expertos en el tema cubano aseguran y han dicho muchas veces que la oposición dentro de Cuba, la sociedad civil independiente, está de algún modo desunida, dividida. ¿Coincides tú con esta afirmación? Es posible que sí. O sea, dudo que existan expertos del tema cubano, porque es que el tema cubano habría que ser experto en Raúl Castro o en Fidel Castro. Es muy personalista. A la vez que tomas las estadísticas de la nación y empiezas a construir relatos, respeto mucho, por supuesto, el ensayismo y los libros que se han publicado sobre Cuba, pero siempre siento que les falta algo. Les falta saber que están tratando con el mal absoluto, con la voluntad personal absoluta, o sea, con el designio personal absoluto, de que una línea mía puede definir mi destino, porque un hombre lo definió. Eso no cabe en ningún tipo de ensayo o de expertise sobre el tema cubano, ¿no? Siempre se les escapa eso. Puedo de un plumazo ponerlo todo patas arriba, ¿no? Y yo lo veo resumido, no sé si los expertos en tema cubano coinciden conmigo, en esta especie de plebiscito permanente de baja intensidad, que es que el pueblo cubano todo el tiempo le está diciendo al gobierno cubano: adiós. Adiós, Raúl Castro, me voy. No te puedo sacar a ti de funciones, no soy capaz de mirarte a los ojos y decirte: Raúl, renuncia. No tengo mecanismo para decírtelo. Yo renuncio, me voy. Y eso también es una victoria, en un sentido. Es como decir, no pudiste mantenernos bajo la burbuja de ilusión o bajo la burbuja ideológica, ¿no? Adiós, adiós, Raúl. El Estado cubano hasta el final va a demostrar que su naturaleza es totalitaria. Este joven intelectual, una de las voces más dinámicas y destacadas dentro de Cuba, autor de los blogs Lunes de Postrevolución y Boring Home Utopics y editor de la revista digital independiente Voces, se describe como un cubano del auto destinado a decir la verdad pese a poner en riesgo su vida. Sobre el gobierno cubano, tú has dicho que es experto en fulminar a quienes se le oponen. Específicamente, ¿qué quieres decir con estas palabras? Bueno, el gobierno cubano tiene muchos, es como todo gobierno totalitario, ocupa y trata de usurpar la posición, bueno, de Dios, la posición del Estado incluso, trata de ser Estado absoluto, la posición del futuro, la posición del tiempo, trata de crear un tiempo coagulado, donde no haya futuro, donde todo es presente. Es una ilusión que en el siglo XX ha traído a no pocos incluso intelectuales y escritores que se han adscrito a estas visiones totalitarias, sean nacionalsocialistas, sea fascistas, sea el estalinismo, sea Norcorea del Norte, sea el maoísmo, sea el fidelismo, ¿no? Estas visiones totalitarias de alguna manera seducen a buena parte de la intelectualidad mundial, de la que más brilla incluso. Y es paradójico esto, ¿no? Cuando te metes en el camino de esa visión, tú estás diciendo: la visión es falsa, el rey está desnudo. Y ellos tienen que tomar medidas muy concretas, muy discretas, muy puntuales, en silencio, como quien prepara a las dos ciudades que van a ser bombardeadas nuclearmente en la guerra mundial, como tal vez le pasó a Oswaldo Payá, que desde hacía más de una década no era encarcelado, cuando todos los activistas de su movimiento estaban encarcelados. En secreto llegas y tocas a la persona de una manera irreversible, de una manera que sale del camino. Y esa piedra, Stalin lo decía, el problema del hombre se resuelve con un hombre muerto. O sea, el problema del hombre se resuelve cuando no hay hombre. Es la filosofía de Estado. El problema del ciudadano se resuelve cuando no hay ciudadano, sino masa amorfa. En el momento que un ciudadano simplemente se pone de pie o usa su voz, el Estado tiene que preocuparse, un Estado totalitario tiene que preocuparse al respecto y tiene que tener la capacidad de destruir a ese ciudadano. Si no lo hace, deja de ser Estado totalitario. Yo creo que el Estado cubano hasta el final va a demostrar que su naturaleza es totalitaria, que su naturaleza es de fobia al hombre. Y si lo van a hacer puntualmente, discretamente, o si van a salir los tanques a la plaza de Tiananmen, de Revolución Amén, como le queramos decir, eso va a depender de las circunstancias y del contexto internacional. Pero
como política de Estado, no pueden renunciar a la naturaleza totalitaria del Estado. ¿No tienes miedo de regresar? Mira, me lo han preguntado muchas veces, seguramente tengo miedo, pero lo olvidé, no sé. Yo tenía mucho miedo cuando no tenía voz dentro de Cuba. Tenía la sensación de que, una sensación kafkiana, me van a escachar siendo una cucaracha. Es muy raro, no tendría por qué tener miedo si yo era anónimo, era masa, mi voz se sumaba al consenso en un sentido, aunque nunca participé de las estructuras oficiales, pero tenía miedo de que me escacharan siendo una cucaracha. De repente recupero una voz, recupero una presencia de alma, la proyecto, siento que participo de los eventos de mi época y el miedo desaparece. ¿Qué puede pasar? El pasado miércoles 7 de noviembre, un grupo de ciudadanos fue arrestado frente a la denominada... Has estado arrestado varias veces. Has sido interrogado. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes en esos momentos precisos? Sí, mira, no han sido arrestos técnicos porque involucrarían un papeleo. En mi caso no me han dado papeles. Tuve una entrevista con la Seguridad del Estado de 5 horas, en marzo del 2009. Fue arrestado durante 3 días, cuando el Papa Benedicto XVI estuvo en La Habana en marzo del 2012 de manera preventiva a mí y a mi pareja, que no tiene nada que ver con sociedad civil, que es una profesional, fue arrestada para que se callara la boca. O sea, fue secuestrada absolutamente, igual que yo, pero en el caso de ella fue un secuestro atroz, porque no le permitieron hacer una llamada telefónica como a mí. Nuestros padres ya estaban llamando tal vez a las morgues para ver si estábamos muertos. La Iglesia Católica se comió eso en un silencio insultante. La jerarquía de la Iglesia Católica, que tiene voz, que tiene mecanismos naturales y propios de la Iglesia para hablar con el lenguaje propio de la Iglesia, se comió eso. Fueron cientos de activistas y la misa del Papa fue secuestrada. No pudieron asistir los católicos cubanos a la misa del Papa. Fue una misa entre Benedicto XVI y Raúl Castro. Traer a un dignatario como el Papa y de alguna manera la Iglesia Católica salió a nivel de pueblo con una sensación de escepticismo muy grande a nivel de pueblo. No mires para la Iglesia Católica, ahí no hay esperanza, lo cual es falso. En la Iglesia Católica hay mucha esperanza, pero el comportamiento a nivel de alta jerarquía, prácticamente como si fueran ministros del gobierno de Raúl, ¿no? Ahí estuve arrestado 3 días, yo estoy en contra de la autoflagelación, de la huelga de hambre, pero entendí ahí su lógica, porque ni mi novia ni yo pudimos tragar bocado ni tomar agua durante esos 3 días. Fue increíble, no podíamos, sentíamos un odio tan grande, odio, esa es la palabra, que tuvimos que estar todo el tiempo trabajando contra ese odio. Cuando nos fuimos calmando, cuando nos fuimos sintiendo menos insultados, ya simplemente nuestro cuerpo no quería nada. Y una vez más, en septiembre del 2012, bueno, íbamos a un estado de SATS para hablar sobre un concurso independiente de literatura, de nuevo pensamiento cubano, y bueno, pues me esperaron en las afueras de mi casa 24 horas, me tomaron en un carro y fui arrestado también. O sea, en ese momento solamente el diálogo fue en la primera entrevista con la Seguridad del Estado en marzo del 2009. El resto del tiempo nunca han hablado conmigo. Tu madre de 77 años, Sí. ¿cómo afronta ella esta labor que tú realizas a diario en la isla? ¿Y cómo afrontas tú como hijo el dolor que puede ella sentir por lo que tú estás haciendo? Mira, mi madre es una fuente de chantaje emotivo por parte de la policía política. Cualquier información que yo te dé sobre ella puede ser explotada por la policía política. Si te digo, estoy muy preocupado, estoy muy temeroso, no quiero que ella se preocupe más, ellos van a ir, le van a poner esta entrevista o le van a poner otra entrevista o van a hacer una falsa entrevista donde yo digo otras cosas, me ponen palabras en mi boca, eso pueden hacerlo en un programa de edición y se lo van a dar a través de una amiga. O sea, en este caso también hay que trabajar contra la esperanza. O sea, yo la amo, ella me ama, ha estado preocupada, pero ahí lo dejamos. En este sentido, el mensaje muchas veces que uno tiene que transmitir como figura pública es de total, ha pasado con los presos políticos históricamente cuando dicen no quiero visitas, no quiero ver a mi hija, no quiero ver a mi esposa, porque la visita se convierte en fuente de chantaje. El día antes, cuando la esperanza crece en tu corazón de que vas a mirar a los ojos del ser querido, te dicen que tu zapato está sucio y que no tienes visita hasta dentro de 3 meses y eso te rompe la humanidad. Y una manera de conservar la humanidad es como decir, pase lo que pase, mi madre no va a afectar mi voz. Que la gente tenga familias lindas, que tengan familias buenas, decentes, que no participen de la lógica vocinglera, populista, en última instancia fascistoide de las calles cubanas, con estos actos de repudio, con estas manifestaciones de apoyo a cualquier cosa que se les ocurra, me da esperanza. La cocina de una casa, la forma que ponen una florecita plástica barata, me da esperanza de que ahí hay reconstrucción de la nación. No la hay en el Parlamento cubano, no la hay tal vez en la alta política, pero ahí, en la familia que todavía tiene un cuadrito puesto, una virgencita en Lawton,
o en Hialeah, ahí hay mucha esperanza para una reconstrucción posible de la nación cubana, que pudiera ser fuera de Cuba, pudiera ser dentro de Cuba. Pero eso me alimenta. Llegar a la casa de un cubano me alimenta. Llegar al Parlamento o a una institución oficial cubana me desalienta. El Estado cubano hasta el final va a demostrar que su naturaleza es totalitaria. Sin titubeos ni rodeos y con la franqueza que lo caracteriza, Orlando Luis Pardo Lazo difunde sus ideas y denuncia directamente ante el mundo las limitaciones de los cubanos en la isla. Durante esta entrevista nos habla de esta experiencia, así como de sus aspiraciones como servidor público. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de los cubanos en la diáspora? Bueno, he conocido muchísimos cubanos en la diáspora, algunos que ni siquiera se autodefinen como diáspora, e incluso como hasta postnacionales, postcubanos, si se quiere decir. He sentido mucha calidez, me he sentido como en casa, personas muy amables que han estado siguiéndome a mí o que recién me conocen y que igual se han acercado con mucha solidaridad. Aunque yo no era víctima de la propaganda con que el gobierno cubano ha estado dinamitando, ¿no?, los cimientos de la nación cubana, dividiendo artificialmente isla y exilio, yo no era víctima de eso, pero es algo que hay que experimentar en el cuerpo, hay que mirar a los ojos de las personas para poder darse cuenta cuán grande ha sido la estafa a la cual el gobierno cubano nos ha dividido como nación. Yo creo que el exilio cubano, y eso es otra de las cosas que sabía, pero que cuando lo ves con tus ojos es muy emocionante, el exilio cubano ha recuperado la memoria histórica del país, el arte del país, las perspectivas de futuro, la decencia, la humanidad del país, lo ha recuperado y lo conserva vivo como un valor. A veces en Cuba tú sientes que estás viviendo como en un parque temático, en un zoológico, algo así, donde se ha perdido el componente civil. Para que esto cambie, para que las personas sean un poco más abiertas, se abran un poco más a la realidad. No hay una opción única. Primero, no ser nosotros agentes de la censura o agentes de la presión que tienen ellos, esos ciudadanos. No convertirnos en el látigo. Yo estoy encantado con que los jóvenes cubanos se reúnan en la calle G a hablar tonterías y no sean capaces de nuclear una opción. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que muchos sectores de la población hayan devenido hedonistas. Estoy de acuerdo. Con que las amas de casa vayan a alquilar telenovelas de la televisión extranjera y seriales. Estoy de acuerdo. Con que viaje personal extranjero a Cuba a comprar sus tabacos, sus mulatas y montar en sus carros. Estoy de acuerdo. A lo mejor me estás acusando, me dicen, bueno, eso es un dinero para la dictadura. Quiero decir públicamente que más dinero que el que yo le he dado a la dictadura, nadie se lo ha dado. Todo mi dinero durante 40 años ha sido dado a la dictadura. ¿Qué quieres decir? Fui criado dentro de Cuba, todo lo compré dentro de Cuba. Cuando recibo una recarga telefónica es para la dictadura de Castro. Cuando me mandan un par de zapatos, un dinero para comprar un par de zapatos, se los compro a la dictadura de Castro. O sea, si alguien le ha dado dinero durante 40 años a la dictadura de Castro, a un nivel, es mi familia y la familia mía de al lado y todos los que están en Cuba y todo el exilio. O sea, es como que un poco esa lógica de dar dinero a la dictadura de Castro, la única solución que tiene no es cerrar esos flujos de dinero, es una solución violenta. Es como decir, si no quieres darle dinero a la dictadura de Castro, abole el dinero o abole a la dictadura de Castro, uno de los dos, o abole al pueblo cubano. O sea, practica el genocidio o practica el magnicidio, no sé, y esa opción no la he visto jamás dentro de la sociedad civil cubana. O sea, la lógica de la economía cubana, de respetar la ley cubana, es desde la cual la sociedad civil cubana está tratando de transformar, para que el cambio sea propositivo, pacífico, verdadero y en última instancia para que entrañe una liberación. Tal vez no vamos a caer en la democracia directamente, como tal vez nunca hemos vivido en un sistema 100% democrático desde el 1902, pero sería menos una liberación. Un golpe maestro violento, de cualquier naturaleza que sea, va a entrañar más y más violencia para el pueblo cubano, ¿no? Más y más violencia de la que ya se está ejerciendo y más violencia simbólica y discursiva, como se puede percibir dentro de Cuba y también en zonas fuera de Cuba, ¿no? No estoy hablando necesariamente del exilio, pues estoy hablando incluso de las democracias. Una violencia simbólica en la cual el pueblo cubano no cuenta para nada y los derechos fundamentales del pueblo cubano no cuentan para nada, sino que es una lógica de blanco y negro. ¿Estás a favor o en contra? Ahí no hay liberación posible, ahí no hay humanidad posible tampoco. ¿Crees que una inyección económica a la sociedad civil independiente en Cuba ayudaría a que se agilizara el cambio hacia una transición a la democracia en Cuba? Sí, en un sentido sí. O sea, lentamente, indirectamente, cautelosamente, la sociedad civil cubana con una inyección económica independiente podría terminar dispersándose más, actuando peor,
A veces en plena miseria, en pleno descampado, en pleno campo de concentración, se logran y se dan pasos más grandes y la solidaridad es mayor. Cuando ya no tienes nada que perder, no nos pongamos marxistas, pero cuando solamente tienes que perder tus propias cadenas, ya no tienes nada que perder. Y entonces a veces una inyección económica que te permita lanzar determinados proyectos, no sé, la revista Voces, que pudiéramos contar con facilidades de impresión, de difundir nuestra voz mejor dentro de Cuba. ¿Qué pasa si de repente yo empiezo a defender mi proyecto, a protegerlo? No puedo quemar las naves, porque ya hemos hecho 20 números y yo quiero que la revista llegue al futuro. Y nos ponemos conservadores, es una lógica natural, ¿no? Lo he visto en los espacios de arte, galerías independientes que se iban a comer el campo cultural cubano y a la vez que recibes tus primeros scholarships, tus becas, el proyecto crece, tú tienes que defender lo que has ganado. Y entonces con esa lógica nunca estás en el trampolín, pero nunca te lanzas porque la piscina está vacía, ¿no? A veces yo es como no sé bien dónde ponerme, ¿no? Es importante apoyar a estas personas porque han sido injustamente desprovistas por el Estado cubano, no pueden trabajar. Los han botado de todos los lugares y en última instancia lo están arrinconando al malecón para que se vayan al exilio. Pero a veces, cuando la ayuda permite ese crecimiento un poco a veces que no nace desde adentro, sino que viene por un apoyo, entonces es contraproducente. Hay que ir hombre a hombre, persona a persona, momento a momento, ¿no? En una Cuba democrática, ¿qué te gustaría hacer? ¿Un cargo político, escritor libremente, obviamente? ¿Qué te gustaría hacer tú si vivieses en tu país democrático? Si existiese un país donde la decencia sea como el modus operandi, donde las estructuras sean transparentes, podría ser el presidente de Cuba. No tengo ningún miedo en decirlo, me encantaría ser el servidor que en un término de 4 años se retira nuevamente y continúa haciendo lo otro. O sea, podría ser un presidente, podría ser el representante, podría participar de todas las organizaciones que te estoy diciendo ahora, no quiero participar. Podría ser un animal social durante mucho tiempo y volver a la vida privada después cada noche. Y tener un blog cada noche, como los parlamentarios europeos tienen una postura oficialmente política y tienen páginas web donde escriben sus visiones y eso no está violando un código de ética. O sea, podría ocupar cualquier espacio civil de la nación cubana o de las instituciones cubanas en el exilio, con gusto, ¿no? Porque sentiría que no estoy trampeando, que no estoy engañando al pueblo, que no hay que ser corrupto para participar del status quo. Entonces, con gusto podría ser, te lo repito, el presidente de Cuba, una cosa que nadie es capaz de pronunciar en voz alta. O sea, pregúntale a cualquier ciudadano cubano, pregúntale al vicepresidente del Consejo de Estado si quiere ser presidente del Consejo de Estado y te va a decir no. Tal vez un primer gesto es decir, sí, yo quiero participar de la vida política en Cuba, quiero protagonizarla como servidor público. Eso quiere decir, llegas y te vas. Eso quiere decir que no puedes ser reelecto democráticamente 14 veces, como fue el presidente Chávez. Un demócrata no es reelecto 14 veces democráticamente, es electo una vez. Y en algunas constituciones hay un chance de que tu servicio se prolongue un término más. Te tienes que ir. Durante su estancia en Estados Unidos, Orlando Luis Pardo Lazo ha llevado la realidad cubana a las más altas instancias académicas de este país. Y a su paso ha dejado un mensaje de cambio verdadero en Cuba, entrelazado con comentarios y análisis llenos de optimismo y esperanza. Creativo y profundo, este intelectual cubano no puede ser más directo a la hora de defender lo que todos los cubanos merecen, la libertad. Esta fue una presentación especial de Televisión Martí.